Una isla maldita en las costas de Cádiz. Voces en la oscuridad. Un guardián que nunca descansa. Esta es la maldición de San Servando. ¿Te atreves a escucharla? El cielo de Cádiz se teñía de un rojo intenso cuando el grupo descendió del tren. El aire olía a sal y a viento marino, impregnado de esa humedad que parecía filtrarse hasta los huesos. El bullicio de la ciudad contrastaba con la calma tensa que cada uno de ellos llevaba consigo. No estaban allí por turismo ni por simple curiosidad. Había un propósito, uno que ninguno se atrevía a decir en voz alta, pero que los unía en secreto. Erian caminaba al frente, con la mochila colgando de un solo hombro y los ojos fijos en el horizonte. Siempre había sido el más determinado del grupo, el que tomaba las decisiones sin titubear. A su lado, Lyra trataba de seguirle el paso, aunque sus ojos se desviaban constantemente hacia las torres y campanarios antiguos de Cádiz. Había algo en la ciudad que la atraía de manera inquietante, como si pudiera escuchar voces ocultas en las piedras. Nadir, más atrás, se quejaba del calor pegajoso que lo hacía sudar bajo su chaqueta oscura. No entiendo por qué insistimos en venir aquí. Esto no es más que otra ruina en medio de tantas otras, murmuró, aunque sabía que ninguno de los demás le haría caso. Selva, la más enigmática del grupo, caminaba en silencio. Sus ojos oscuros parecían perderse en cada esquina, en cada sombra, como si buscara señales invisibles para los demás. Ella había sido quien les habló por primera vez de la isla de San Servando. Ella quien encontró los viejos documentos que hablaban de soldados condenados, de pactos olvidados y de un castillo donde las noches nunca eran silenciosas. Atravesaron el puerto, entre pescadores que recogían redes y turistas que tomaban fotografías del atardecer. Allí, en el borde del mar, el aire se volvió distinto. El murmullo de las olas se mezclaba con algo más, un susurro grave, casi como un canto lejano que venía de las aguas abiertas. ¿Lo escucháis?, preguntó Lyra, deteniéndose de golpe. Erian la miró extrañado. ¿Escuchar qué? Una voz, como si alguien cantara desde el mar, dijo ella, apretándose los brazos como si un frío repentino la hubiera atravesado. Nadir bufó. Será algún pescador borracho, nada más. Pero Selva no dijo nada. Sus labios se curvaron en una sonrisa casi imperceptible, como si confirmara algo que ya sospechaba. El barquero que los esperaba en el muelle era un anciano de piel curtida y ojos hundidos. Se llamaba Mateo, aunque todos lo conocían como el guardián del puerto. Nadie sabía su verdadera edad, pero corrían rumores de que había estado toda su vida custodiando el paso hacia la isla. No es buen momento para ir allí, les advirtió con voz ronca cuando se acercaron. Tenemos permiso de investigación, replicó Erian, mostrando unos papeles que había preparado. El viejo los miró con desconfianza, como si esos documentos fueran meras excusas. No se trata de papeles, chico. Esa isla no olvida a quienes pisan sus muros. Lyra bajó la mirada, inquieta. Nadir soltó una carcajada nerviosa. Pero Selva se inclinó hacia el anciano y preguntó en voz baja. ¿Y qué es lo que la isla recuerda, exactamente? Mateo no respondió de inmediato. Se limitó a mirar el mar, a ese horizonte donde la silueta oscura del castillo comenzaba a dibujarse contra el cielo. Finalmente dijo: recuerda la sangre, recuerda los gritos, y recuerda a los que nunca regresaron. El silencio se apoderó del grupo. Ni siquiera Nadir encontró algo con que bromear. El trayecto en barca fue largo y pesado, a pesar de que la distancia no era tanta. El mar parecía más denso allí, como si las aguas mismas se resistieran a dejarlos pasar. El viento golpeaba en ráfagas irregulares, empujando la pequeña embarcación hacia los lados. Lyra mantenía la vista fija en el agua, segura de que algo se movía bajo la superficie. A ratos juraba ver sombras alargadas nadando en círculos, demasiado grandes para ser simples peces. Selva murmuraba palabras que nadie entendía,
como si rezara en un idioma olvidado. Erian trataba de mantener la calma, pero sus nudillos blancos delataban la tensión con la que sujetaba la borda. Finalmente, la barca encalló en la arena húmeda. El castillo se alzaba frente a ellos, imponente y sombrío. Las torres estaban desgastadas por los siglos, cubiertas de líquenes y heridas por los cañones de antiguas batallas. Pero lo más inquietante era el silencio. Ni gaviotas, ni olas rompiendo con fuerza. Solo un silencio absoluto, como si la isla estuviera conteniendo el aliento. «Bienvenidos al Panteón del Olvido», murmuró Mateo antes de dar la vuelta a su barca. «¿No nos esperas?», preguntó Lyra, alarmada. El anciano negó con la cabeza. «Yo no pongo pie en esa tierra. Ni hoy, ni nunca». Y sin más, desapareció entre la niebla marina. Los cuatro quedaron solos frente al castillo. Una ráfaga de viento levantó polvo y cenizas invisibles, trayendo consigo un eco ahogado. Un grito lejano, casi imperceptible, como si aún resonara desde otra época. Erian dio un paso al frente y, sin mirar atrás, dijo: «Ya hemos llegado. Y no hay vuelta atrás». El grupo avanzó con paso cauteloso hacia las murallas del castillo. El sol ya se había hundido en el horizonte, dejando tras de sí un cielo gris plomizo, cargado de presagios. La brisa marina arrastraba un olor metálico, como de hierro oxidado mezclado con sangre antigua. Cada piedra del camino parecía cargada de siglos de historias no contadas. Lyra se estremeció al ver una grieta profunda en la muralla donde las sombras se alargaban como dedos negros. «Es como si nos observara», susurró, abrazándose a sí misma. «Deja de imaginar cosas», gruñó Nadir, encendiendo una linterna para iluminar el suelo irregular. El haz de luz apenas penetraba la oscuridad. Era como si la negrura de la isla devorara la claridad con ansia. Selva, por el contrario, parecía caminar con soltura. Sus pasos eran seguros, como si conociera el terreno de memoria. De pronto, se detuvo frente a una inscripción casi borrada en la piedra. Pasó los dedos sobre los surcos y murmuró: «Esto no es castellano. Parece latín mezclado con símbolos extraños». Erian se inclinó para observarla. Apenas podía distinguir unas letras: Sanguis, Servandus, Pactum. Frunció el ceño. «Hablan de un pacto. Y de sangre». Antes de que pudiera añadir algo más, una voz áspera interrumpió el silencio. «Así es. La isla no se levantó solo con piedra y sudor. Aquí hubo sangre, juramentos y condenas». El grupo se giró de golpe. Allí, entre las sombras de un arco derruido, estaba el viejo Mateo. Nadie lo había visto llegar. Su silueta parecía aún más encorvada que en el muelle, y sus ojos brillaban como carbones apagados. «¿Qué haces aquí?», preguntó Erian, sorprendido. «Os dije que no pondría un pie en la isla», replicó el anciano. «Pero eso no significa que no pueda vigilaros desde lejos. Esta tierra reclama a los vivos, y yo no pienso darle ese gusto». Se apoyó en su bastón y los miró uno a uno, deteniéndose más tiempo en Lyra. Ella bajó la mirada, inquieta. «Cuentan que hace siglos», continuó Mateo, «cuando los moros sitiaban Cádiz, este castillo fue un bastión de resistencia. Aquí se luchó hasta el último aliento. Pero no fueron solo espadas y pólvora lo que sostuvo a los hombres, sino un pacto oscuro con fuerzas que jamás debieron despertar». Nadir bufó, aunque el tono de su voz traicionó un leve temblor. «Viejas leyendas de pescadores. ¿Quieres asustarnos?». Mateo le lanzó una mirada que heló la sangre. «Yo he visto cosas en estas aguas que no se inventan. He oído a los soldados gritar sus nombres en noches sin luna. He visto sombras arrastrarse por las murallas, buscando la carne de los vivos». Un silencio tenso se apoderó del grupo. Selva, en cambio, parecía fascinada. «¿Qué pacto hicieron exactamente?», preguntó con calma. El viejo suspiró, como si le pesara desenterrar aquellas palabras.
El capitán de la guarnición, desesperado por resistir el asedio, invocó a entidades que habitaban bajo las aguas. Les prometió lealtad y ofrendas a cambio de fuerza y protección. Y las entidades respondieron, pero nunca se van con las manos vacías. Lyra dio un paso atrás, aterrada. ¿Insinúa que sacrificaron gente? Más que insinuar, niña. Aquí los gritos nunca callaron. El anciano levantó el dedo huesudo, señalando las torres del castillo. Dicen que en lo alto aún se oye el tambor de guerra, golpeando sin manos. Y que los que duermen en la isla sueñan con batallas que no vivieron, pero que sienten como si fueran suyas. Erian apretó la mandíbula. Son solo historias. No estamos aquí para asustarnos con cuentos, sino para investigar lo que realmente pasó. Mateo esbozó una sonrisa amarga. Eso mismo dijeron muchos antes que vosotros. Y ninguno volvió a contarlo. Con esas palabras, el anciano se volvió y se perdió entre la niebla, tan repentinamente como había aparecido. Durante unos segundos, nadie se atrevió a hablar. El viento soplaba fuerte, y con él parecía llegar un murmullo extraño, como un coro de voces que se elevaba desde el mar. «No deberíamos seguir», dijo Lyra con voz temblorosa. «Claro que seguiremos», replicó Erian, clavando la mirada en la entrada del castillo. «Vinimos hasta aquí por una razón. No vamos a detenernos por historias de fantasmas». Selva lo observó con atención, sus ojos brillando a la tenue luz de la linterna. «Tienes razón, pero no olvides lo que dijo Mateo. La isla no olvida». Nadir sacudió la cabeza y dio un paso al frente. «Pues que no olvide. Yo no pienso darme la vuelta ahora». Y así, sin más, el grupo atravesó las puertas del castillo. El hierro oxidado crujió con un gemido largo, como si la propia fortaleza despertara de un sueño profundo. Dentro, la oscuridad era total. El aire estaba impregnado de humedad y un olor rancio, como a carne podrida mezclada con salitre. A lo lejos, un eco retumbó en las paredes, pasos, o quizá tambores. Lyra se llevó una mano a la boca. «Dios mío, lo oigo». Selva sonrió apenas, como si lo hubiera estado esperando. Erian apretó su linterna con fuerza. Nadir tragó saliva. El castillo de San Servando acababa de abrirles las puertas, y ya no había manera de escapar. El interior del castillo parecía un laberinto de piedra húmeda. Los muros, cubiertos de líquenes verdosos, rezumaban agua como si el mar hubiera trepado hasta ellos. El eco de sus pasos retumbaba con fuerza, aunque cada vez que se detenían, Lyra juraba escuchar otros pasos, desincronizados, como si alguien más caminara detrás de ellos. Erian trató de mantener la calma. Habían explorado ruinas antes, pero aquella isla tenía un aire distinto. La opresión era casi física, como si un peso invisible se apoyara sobre sus espaldas. «Vamos a buscar un lugar seguro para pasar la noche», dijo finalmente. «No tiene sentido caminar a oscuras por un sitio que no conocemos». Encontraron una estancia amplia, quizá un antiguo salón de guardia. El techo estaba medio derrumbado, dejando ver el cielo nocturno. La luna se filtraba entre las grietas, bañando las piedras con una luz pálida y fantasmal. Nadir dejó su mochila en el suelo con un golpe seco. «Perfecto. Dormiremos aquí, rodeados de murciélagos y humedad». «Maravillosa elección, Erian». Lyra lo fulminó con la mirada. «Deberías estar agradecido de tener un techo sobre tu cabeza. Afuera el viento parece querer arrancar la isla del mar». Selva, sin intervenir, se sentó en una esquina oscura. Sacó una libreta de tapas negras y comenzó a escribir con rapidez. Nadie le preguntó qué hacía. Todos estaban acostumbrados a sus silencios cargados de misterio. Encendieron una lámpara de gas y el resplandor anaranjado iluminó el espacio. El ambiente se volvió menos hostil, aunque las sombras parecían moverse con vida propia. Erian intentó distraerse revisando mapas antiguos que había traído.
Entre las páginas amarillentas encontró marcas extrañas, como si alguien hubiera dibujado círculos y cruces en lugares específicos del castillo. ¿Qué significa esto?, murmuró. Selva levantó la vista de su libreta. Son marcas de sellos. Protecciones. Oh, al menos lo intentaban. Nadir resopló. ¿Protecciones contra qué? ¿Duendes marinos? Nadie contestó. El silencio fue roto por un sonido lejano. Un tambor. Tum, tum, tum. El ruido era apagado, irregular, pero inconfundible. Lyra se puso de pie de un salto. ¿Lo habéis oído? Seguro es el viento golpeando, dijo Nadir, aunque su voz sonaba poco convincente. Tum, tum, tum. Esta vez más fuerte, más cerca. Erian se levantó, alzando la linterna hacia las sombras. No estamos solos. De repente, una ráfaga helada barrió la sala, apagando la lámpara de gas. La oscuridad los envolvió en un instante. Lyra gritó, y Erian trató de calmarla. Selva permaneció inmóvil, como si esperara ese momento desde siempre. Nadir encendió su linterna con manos temblorosas, y el haz iluminó una figura fugaz en el pasillo, una sombra humanoide, vestida con armadura corroída por el óxido, que desapareció en un parpadeo. «¿Lo habéis visto?», exclamó Lyra, con lágrimas en los ojos. No era imaginación, estaba ahí. Erian intentó racionalizarlo. Puede que fueran reflejos. Pero incluso él no se lo creyó. El tambor volvió a sonar, ahora acompañado de voces. Voces profundas, como coros guerreros entonando un canto de guerra en un idioma antiguo. Selva habló por fin, en un susurro que apenas se oyó. «Son los caídos. Este lugar está atrapado en un ciclo de batalla eterna». Los sonidos se intensificaron. Golpes de metal contra metal, gritos de agonía, órdenes de mando. El salón se llenó de ecos fantasmales, como si en ese mismo espacio se librara una batalla invisible. De repente, la linterna de Nadir parpadeó y en ese instante Lyra lo vio. Un soldado espectral, con el rostro ensangrentado y vacío, atravesó la pared y cruzó la sala, arrastrando una lanza rota. Su mirada vacía se clavó en ella antes de desvanecerse. Lyra cayó de rodillas, respirando con dificultad. «Nos están mirando. Saben que estamos aquí». Erian trató de mantener el control. «Tranquilos. No nos harán daño. Son solo ecos del pasado». Pero en su interior, no estaba tan seguro. El grupo intentó reagruparse. Encendieron de nuevo la lámpara, aunque la llama titilaba con debilidad. Afuera, el viento golpeaba las murallas como si quisiera derribarlas. Cuando parecía que el silencio regresaba, se escuchó un murmullo proveniente de una puerta lateral. Era un susurro grave, repetitivo, que resonaba como una plegaria. Selva se levantó y caminó hacia allí sin esperar. Erian trató de detenerla, pero ella lo ignoró. Empujó la puerta y reveló una pequeña capilla en ruinas. En el altar, ennegrecido por el tiempo, alguien había dibujado con sangre seca un círculo rodeado de símbolos. En el centro del círculo había huesos humanos, alineados como si formaran parte de un ritual. Lyra chilló y retrocedió. «Esto es una locura. Tenemos que irnos ya». Pero Selva, con calma inquietante, se arrodilló frente al círculo y pasó la mano por los símbolos. «Esto no es obra de soldados. Es más antiguo. Mucho más». El aire se volvió pesado, difícil de respirar. La temperatura descendió de golpe. Desde las sombras de la capilla emergió un susurro distinto, una voz gutural que parecía provenir de todas partes. «El pacto no ha sido roto. La sangre aún debe pagarse». Lyra gritó de nuevo. Nadir cayó hacia atrás, y Erian corrió a cerrar la puerta, aunque sabía que de nada serviría. El tambor sonó una vez más fuerte que nunca. El eco de batalla se apoderó del castillo, y la primera noche en la isla se convirtió en un tormento del que ninguno podría escapar.
El amanecer llegó sin ofrecer alivio. El grupo había pasado la noche en vela, atormentados por ruidos, voces y la sensación constante de ser observados. Nadie habló demasiado durante las primeras horas. La tensión era un muro invisible que los separaba, incluso estando juntos. Erian fue el primero en romper el silencio. No podemos seguir encerrados en esta sala. Debemos explorar el castillo y entender qué ocurre aquí. Lyra lo miró con ojos cansados y enrojecidos. Yo no quiero entenderlo, Erian. Quiero salir de aquí. ¿Y a dónde irás? Intervino Nadir, amargado. ¿Al mar embravecido? ¿Al puerto abandonado? No hay escapatoria hasta que regrese la lancha. Selva cerró su libreta y habló con calma. La isla tiene sus secretos. Si no los enfrentamos, no podremos marcharnos. Los cuatro salieron de la sala, cruzando pasillos húmedos, con muros que rezumaban salitre. La brisa marina se filtraba por las grietas, llevando consigo un olor agrio, metálico, que parecía más sangre seca que océano. Llegaron a un patio interior. El sol apenas iluminaba, como si una neblina permanente cubriera el cielo sobre la isla. Entre las piedras del suelo, Erian notó algo extraño. Símbolos grabados, casi borrados por el tiempo, formando líneas que se extendían hacia las murallas. Aquí, dijo, arrodillándose. Mirad esto. Los demás se acercaron. Lyra tocó uno de los símbolos y retiró la mano de inmediato, como si hubiera sentido una descarga eléctrica. Está vivo, susurró. Nadir resopló. Son simples tallados. Supersticiones de soldados aburridos. Pero cuando intentó raspar una de las marcas con su navaja, el metal se dobló como si hubiera chocado contra piedra impenetrable. El grabado seguía intacto, brillando tenuemente bajo la luz gris del día. Selva acarició con los dedos los bordes del símbolo. Estos no son grabados comunes. Son sellos. Marcas de contención. ¿Contención de qué? Preguntó Erian, aunque en su interior temía conocer la respuesta. Selva no contestó. En lugar de eso, señaló hacia la muralla más cercana. A lo largo de las piedras, se repetían los mismos símbolos, alineados como un muro invisible dentro del muro físico. El castillo no fue solo fortaleza militar, explicó. Fue cárcel. El silencio se volvió insoportable. Lyra empezó a temblar. ¿Cárcel de quién? Antes de que alguien pudiera responder, se escuchó un crujido profundo, como si la propia muralla se estremeciera. Una piedra se desprendió, rodando por el suelo. Y en el hueco que quedó, no había simple roca. Había un pasaje oculto. Erian, decidido, se acercó. Si queremos respuestas, están ahí dentro. Nadir lo sujetó del brazo. Has perdido la cabeza. Anoche casi nos volvemos locos, y ahora quieres meternos en túneles sellados desde hace siglos. Precisamente por eso, contestó Erian. Si no descubrimos que guarda este lugar, nos perseguirá. Selva avanzó la primera. Yo entraré. La isla nos ha traído aquí por un motivo. Lyra dudó, pero al final siguió a los demás. El pasaje era estrecho, con paredes cubiertas de símbolos que brillaban débilmente. El aire estaba cargado, denso, como si respiraran polvo mezclado con ceniza. Cada paso hacia abajo hacía más evidente un zumbido en sus oídos, como un murmullo constante. Tras varios minutos, llegaron a una sala subterránea. Allí, en el centro, se erguía un altar de piedra negra. Encima, cadenas oxidadas sujetaban un esqueleto en posición de sumisión. Lyra soltó un grito ahogado. Dios mío. El esqueleto no parecía normal. El cráneo tenía marcas profundas, como si lo hubieran tallado con símbolos, y los huesos irradiaban una energía oscura, imposible de explicar. Selva se acercó lentamente, tocando una de las cadenas. Esto no es humano. Erian miró alrededor. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en un idioma irreconocible. Entre los símbolos, había dibujos de figuras armadas rodeando a una criatura gigantesca, con ojos brillantes y garras como espadas. Esto fue un ritual de encarcelamiento, murmuró. De repente, las cadenas vibraron solas,
como si algo aún se agitara dentro de aquel esqueleto. El murmullo en sus oídos se intensificó, convirtiéndose en un coro de voces. No rompáis el sello, no lo despertéis. Lyra cayó de rodillas, cubriéndose los oídos. Cállense, cállense. Nadir retrocedió, pálido. No deberíamos estar aquí. Pero Selva parecía hipnotizada. Se inclinó sobre el altar, observando las marcas en el cráneo. Este era el guardián. El precio que pagaron para encadenar a lo que habitaba en esta isla. Erian la apartó bruscamente. No lo toques. Pero ya era tarde. Al rozar el cráneo, Selva provocó una onda de energía que recorrió la sala. Las lámparas se apagaron, y solo quedaron iluminados los símbolos de las paredes, brillando con fuerza roja. El suelo tembló, las cadenas se rompieron en pedazos, y el esqueleto cayó al suelo con un estruendo metálico. En ese instante, una sombra inmensa surgió de las paredes, proyectándose sobre ellos. No tenía forma definida, pero sus ojos eran dos brasas encendidas que los observaron con odio eterno. El coro de voces retumbó, más fuerte que nunca. El pacto fue roto. El mar reclamará vuestra sangre. Lyra gritó con desesperación, mientras el aire se volvía irrespirable. Erian arrastró a los demás hacia el pasaje, y todos corrieron, perseguidos por un viento helado que parecía tener garras. Al salir a la superficie, el cielo estaba cubierto por nubes negras, y el tambor de la noche anterior resonaba una vez más. El castillo había despertado. El grupo salió corriendo del pasaje, jadeando, con el eco de aquellas voces malditas aún resonando en sus cabezas. El cielo, que hasta hacía unos minutos estaba gris, ahora era un torbellino de nubes negras que se movían en círculos sobre la isla, como si el propio cielo hubiera despertado con rabia. Lyra cayó al suelo, llorando, mientras se tapaba los oídos. No paran. Siguen dentro de mí. Susurra mi nombre. Erian la levantó a la fuerza. Tenemos que movernos. Si nos quedamos aquí, moriremos. Selva, sin embargo, permanecía inmóvil, mirando hacia el horizonte. Sus labios se movían, como si repitiera algo en voz baja, casi en trance. El mar canta. ¿No lo escucháis? Dijo finalmente, con una calma inquietante. Nadir se acercó a ella y la sacudió. Deja de decir estupideces. No es un canto, son maldiciones. Pero entonces todos lo oyeron. Desde la costa, allá donde las olas golpeaban los acantilados, se elevaba un murmullo melódico, una especie de coro. Al principio parecía un lamento lejano, pero pronto se convirtió en una melodía perturbadora, tan hermosa como insoportable. Lyra se tapó los oídos de nuevo. No, es demasiado fuerte. Erian frunció el ceño. No es solo un sonido. Está dentro de nosotros. Y tenía razón. La melodía no solo se escuchaba, se sentía en el pecho, en los huesos, en la sangre. Era como si el mar intentara arrastrarlos con su canto hacia las profundidades. Selva dio un paso hacia adelante, hacia las murallas. Nos llaman. Quieren que volvamos al altar. Erian la sujetó con fuerza. Ni lo pienses. Lo que vimos allí abajo no era un llamado, era una advertencia. De pronto, un estruendo los hizo girar hacia el puerto. Desde las aguas oscuras, comenzaron a surgir figuras. No eran barcos ni hombres, sino sombras que caminaban sobre el oleaje, acercándose lentamente a la isla. Sus formas eran difusas, pero sus ojos brillaban con el mismo resplandor rojo que los símbolos en el pasaje subterráneo. Nadir retrocedió con el rostro pálido. No puede ser. Son los muertos. Las figuras avanzaban en silencio, como si marcharan al compás de aquel canto que seguía creciendo, envolviendo la isla entera. Erian trató de mantener la calma. Tenemos que llegar a la torre más alta. Desde allí quizás podamos enviar una señal. El grupo corrió por los pasillos del castillo, ahora más vivos que nunca. Las piedras vibraban, las puertas se cerraban y abrían solas,
y las ventanas dejaban entrar ráfagas de viento helado cargadas de arena y sal. Al llegar a la escalera que conducía a la torre, las voces se intensificaron. Era como si el mar mismo hablara en cientos de lenguas a la vez. La isla fue pactada, el sacrificio olvidado. Ahora pagaréis el precio. Selva se detuvo en seco. Sus ojos parecían brillar con un resplandor extraño. No son amenazas. Es la historia. Nos cuentan lo que pasó. Lyra la empujó desesperada. No importa lo que digan. Yo solo quiero salir de aquí. Subieron los escalones entre temblores que hacían crujir toda la estructura. Al llegar arriba, el viento casi los derriba. Desde la torre, la vista era aterradora. Las figuras del mar ya habían llegado a la orilla. Se movían como un ejército silencioso, con rostros desfigurados y cuerpos cubiertos de algas y restos de cadenas oxidadas. Nadir gritó. «Están rodeándonos». Erian levantó una antorcha, tratando de hacer señales. Pero en el cielo, en lugar de luz, aparecieron más sombras, como aves negras gigantes que giraban sobre el castillo. Lyra se aferró al muro, temblando. No es solo el mar, es la isla entera. Todo está vivo, todo nos odia. Entonces, el canto cambió. Dejó de ser un murmullo para convertirse en un grito unísono, ensordecedor. El guardián cayó. El pacto se rompió. La sangre abrirá el camino. El suelo de la torre se resquebrajó, y del centro surgió un haz de luz roja que se proyectó al cielo. El mar respondió con olas que golpearon los acantilados, como si quisieran tragarse la isla. Selva, con el rostro iluminado por aquella luz, murmuró. «Ahora entiendo. Nosotros no vinimos aquí por casualidad. Fuimos llamados para cumplir lo que otros no pudieron». Erian la miró, aterrorizado. «¿De qué hablas?» Ella giró la cabeza hacia él, y por un instante, sus ojos no eran humanos, sino dos brasas idénticas a las de las figuras del mar. Lyra gritó, mientras Nadir retrocedía. «Selva ya no es selva». En ese momento, las sombras alcanzaron los muros del castillo, trepando como una marea oscura. La isla de San Servando estaba a punto de desatar lo que había permanecido siglos encadenado. El grito de Lyra aún resonaba en la torre cuando Selva, con los ojos encendidos como brasas, dio un paso hacia adelante. Su voz, normalmente suave, salió ahora grave, multiplicada, como si cientos de gargantas hablaran a través de ella. «El tiempo se ha cumplido. La sangre del presente abrirá las puertas del pasado». Erian retrocedió, apretando la antorcha con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Selva, pelea contra eso. No dejes que te controle». Pero Selva sonrió con una calma perturbadora. «Yo no estoy luchando, Erian. Yo he recordado. Siempre fui parte de esto». Nadir, que siempre había sido el más escéptico, perdió el control. «Esto es una locura. No puede ser real». Y se lanzó hacia Selva, intentando reducirla. Pero cuando la tocó, un estallido de energía lo arrojó contra el muro, dejándolo inconsciente. Lyra corrió hacia él, llorando. «Nadir, despierta, por favor». Selva levantó una mano, y el haz de luz roja que emergía del suelo se intensificó. Desde el mar, las figuras que habían trepado por los muros se detuvieron, como esperando órdenes. Erian dio un paso al frente. «¿Qué quieres de nosotros?» Selva lo miró con una expresión que no era suya. «La isla necesita equilibrio. Un alma viva para reemplazar al guardián caído. Y esa alma debe entregarse por voluntad propia». Lyra lo miró horrorizada. «Eso es un sacrificio. No lo hagas». Selva inclinó la cabeza. «No lo llaméis sacrificio. Llamadlo destino». Erian apretó los dientes. «Si lo que dices es cierto, ¿qué pasará si nadie se ofrece?» Las sombras que se agolpaban en los muros rugieron al unísono, un estruendo inhumano que hizo vibrar la torre. El mar se levantó en olas imposibles, y el canto regresó, ahora como un grito desgarrador. «Entonces, el mar tomará a todos».
Lyra sollozaba, abrazando a Nadir. No quiero morir aquí. Erian se acercó a Selva, desafiando la luz roja que lo quemaba con solo estar cerca. Yo no creo en destinos. Si la isla quiere mi alma, tendrá que arrebatarla. Selva sonrió. Eres valiente, pero la valentía no cambia lo inevitable. De repente, el cielo se iluminó con relámpagos, y entre ellos apareció la silueta de un hombre con armadura rota, el mismo espectro que habían visto antes en los pasillos. Su voz resonó en el aire, potente, desgarradora. No escuches a la isla. La isla miente. Todos se quedaron helados. Selva siseó con odio. Tú no tienes derecho a hablar, traidor. El espectro levantó su espada, apuntando hacia ella. Yo fui el guardián, y no caí. Fui traicionado. La isla no busca equilibrio, busca cadenas nuevas. Lyra abrió los ojos con terror. Entonces, ¿el sacrificio no libera nada? El espectro la miró. No, solo prolonga el tormento. Cada alma entregada alimenta la prisión. Erian dio un paso hacia Selva, con la voz firme. ¿No lo ves? Te están usando. No eres parte de la isla, eres su víctima. Por un instante, la expresión de Selva vaciló. Sus ojos dejaron de brillar un segundo, y en ellos apareció una chispa de miedo, de humanidad. Víctima. Susurró, con voz rota. Pero la isla reaccionó con furia. La torre entera tembló, y del suelo surgieron raíces negras, como tentáculos, que envolvieron a Selva, reforzando su vínculo con la fuerza oscura. El espectro gritó. Cortad el vínculo antes de que sea tarde. Erian levantó la antorcha, decidido a lanzarse hacia Selva. Pero Lyra lo detuvo, con lágrimas en los ojos. No puedes hacerlo, Erian. Si fallas, moriremos todos. Él la miró con determinación. Si no lo intento, la perderemos para siempre. En ese momento, Nadir recuperó el conocimiento y, con voz débil, dijo: Hay otra opción, el altar, en las catacumbas. Todos giraron hacia él. Erian preguntó con urgencia: ¿Qué sabes? Nadir, respirando con dificultad, respondió: Vi símbolos en el pasaje. Decían que solo la sangre del traidor puede romper el ciclo. El espectro bajó la espada lentamente, como aceptando un destino amargo. Entonces, mi condena aún puede servir. Selva gritó con voz desgarradora, no la suya, sino la de la isla. No permitiré que lo hagáis. Las sombras empezaron a trepar por la torre más rápido, mientras el mar rugía con furia. El tiempo se acababa, y el grupo debía decidir: arriesgarlo todo confiando en el espectro, o aceptar la voluntad oscura de la isla. El viento soplaba con una fuerza descomunal, sacudiendo la torre como si quisiera arrancarla de sus cimientos. Las sombras trepaban por los muros, ululando, con ojos vacíos que brillaban como carbones encendidos. La isla rugía de ira, y Selva, envuelta en raíces oscuras, gritaba con voces superpuestas: No podéis romper el pacto. Este lugar fue construido con sangre y sangre lo sostendrá. El espectro del capitán clavó su espada en el suelo, y la vibración se extendió como un trueno por toda la fortaleza. Yo fui el primero en caer en este engaño. Y ahora, seré el último en pagar el precio. Erian, aún sosteniendo la antorcha, se giró hacia él. ¿Quieres decir que tu sacrificio puede liberarnos? El espectro lo miró con sus ojos vacíos, aunque en ellos brillaba un destello de humanidad olvidada. No solo liberaros a vosotros, liberar a todos los que quedaron atrapados en este ciclo. Lyra negó con la cabeza, desesperada. No, tiene que haber otra manera. No podemos confiar en una voz del pasado. Nadir, débil, apoyado contra la pared, habló con dificultad. Leí las inscripciones, vi los símbolos, decían que la traición solo se redime con su propia sangre. Él es el traidor. Tiene razón. Selva forcejeaba, su verdadero rostro aparecía y desaparecía entre las sombras que la envolvían. No lo escuchéis. Quiere engañaros. Si muere, la isla lo absorberá y se volverá más fuerte.
El espectro levantó la espada y la apuntó hacia el cielo. El filo brilló con una luz plateada, como si respondiera a un llamado divino. Mentira. El pacto me encadenó, pero mi muerte voluntaria lo deshará. Erian se acercó, mirando al espectro a los ojos. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si Selva tiene razón? El espectro clavó la espada en su propio pecho, y la torre entera tembló. Un grito desgarrador atravesó la noche, mitad humano, mitad demoníaco. El cielo se iluminó con un resplandor cegador, y las sombras que trepaban por los muros comenzaron a deshacerse como ceniza llevada por el viento. Lyra gritó: «No, espera», y corrió hacia él, intentando detener lo inevitable. Pero ya era tarde. El espectro, arrodillado, clavó su mirada en Selva, que se agitaba prisionera. «Tú eres la clave. Si rompes tus cadenas ahora, todo acabará». Selva, jadeando, miró a Erian con lágrimas en los ojos. «Ayúdame». Erian corrió hacia ella. Con la antorcha, quemó las raíces negras que la retenían. Las sombras chillaron con furia, y el mar rugió como un animal herido. Selva cayó en sus brazos, temblando. Su voz era apenas un susurro. «Lo siento. No sabía que estaba entregándome a ellos». De pronto, el cuerpo del espectro comenzó a disolverse en luz. El ciclo se rompe. La isla no tendrá más guardianes. Lyra lo miraba con horror y esperanza mezcladas. ¿Eso significa que estamos libres? El espectro sonrió por última vez antes de desaparecer. Significa que estáis solos. La luz que lo envolvía se expandió como una ola, cubriendo la torre, los muros y el mar. Las sombras se deshicieron en un aullido final, y la oscuridad retrocedió hacia las profundidades del océano. Por un instante, todo quedó en silencio. Solo se escuchaba la respiración agitada del grupo. Nadir se levantó con dificultad, apoyándose en Erian. «¿Lo hemos conseguido?» Pero la isla no respondió con calma. En lugar de desvanecerse, comenzó a temblar con más fuerza que nunca. Grietas se abrieron en las murallas, y de ellas surgió un resplandor rojizo, ardiente, como lava líquida. Lyra gritó: «La isla se hunde. Tenemos que salir de aquí». Erian, cargando a Selva, corrió hacia las escaleras. «Vamos, rápido». Pero mientras bajaban, escucharon un susurro que venía del mar, una voz profunda y eterna. «Un guardián ha caído, pero la isla siempre encuentra otro». Todos se detuvieron en seco. Selva, aún débil, levantó la mirada, con terror reflejado en sus ojos. «Erian, creo que hablan de mí». El silencio se hizo más pesado que nunca. El sacrificio del guardián había roto un ciclo, pero quizás había abierto otro. El suelo temblaba bajo sus pies, y cada grieta que se abría dejaba escapar un resplandor rojizo, como si la propia isla ardiera por dentro. El aire se llenó de un hedor a azufre y sal podrida, y el rugido del mar golpeando contra los muros se confundía con un coro de voces susurrantes. Erian sujetaba a Selva, que apenas podía mantenerse en pie. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, aunque aún humanos, brillaban con un destello extraño. «Aguanta, Selva», gritó él, arrastrándola hacia la salida de la torre. Nadir y Lyra corrían detrás, pero la voz profunda que emergía del mar los detuvo en seco. El guardián cayó, pero otro debe ocupar su lugar. La isla nunca queda vacía. Selva comenzó a convulsionar, como si fuerzas invisibles intentaran arrancarla de los brazos de Erian. Su voz se quebró, entre súplica y terror. «No quiero ser la siguiente». Erian la sostuvo con todas sus fuerzas, mirando al mar embravecido. «No la tendrás. No otra vez». Lyra gritó desesperada. «Erian, mira su piel». Las venas de Selva se iluminaban con un rojo incandescente, recorriendo su cuerpo como si estuviera ardiendo desde dentro. Sus pupilas se contraían, y por un instante, una sombra gigantesca se proyectó detrás de ella, tomando la forma de un guardián colosal con ojos vacíos. Nadir, respirando con dificultad, levantó el viejo cuaderno donde había leído las inscripciones.
Escuchad. Dice que el vínculo puede romperse con fuego puro. No con cualquier fuego, sino con uno nacido de sacrificio. Erian lo miró con furia y desesperación. No tenemos tiempo para acertijos. Pero Lyra entendió antes que nadie. Erian, la antorcha. Erian bajó la mirada. La antorcha que llevaba desde el inicio apenas brillaba ya, consumida casi hasta la base. Y entonces lo comprendió. Ese fuego no era común. Había sobrevivido a todas las sombras y al propio mar porque estaba alimentado por ellos mismos, por su lucha, por su esperanza. Selva, entre lágrimas, lo miró. Si lo haces, yo podría morir. Él la sostuvo con firmeza, acariciando su rostro. Prefiero perderte luchando que dejar que te devoren viva. Con un grito de furia y dolor, Erian levantó la antorcha y la clavó contra el pecho de Selva, justo en el centro donde las venas rojas brillaban más. El estallido fue inmediato. Una ola de luz blanca arrasó la torre, el mar y el cielo. Los gritos de las sombras resonaron como un millar de ecos rompiéndose en pedazos. La figura colosal detrás de Selva se desintegró, gritando como un gigante derrotado. Selva lanzó un alarido desgarrador, pero al mismo tiempo sus ojos recuperaron su humanidad. Las raíces negras que aún quedaban en la torre se incendiaron y se redujeron a ceniza. Nadir y Lyra cayeron al suelo, cubriéndose del resplandor, mientras Erian permanecía de pie, sosteniendo a Selva entre sus brazos. El silencio que siguió fue absoluto. Ni el mar rugía ya, ni el viento aullaba. Solo el sonido de la respiración entrecortada de los cuatro. Selva, con voz débil, susurró. ¿Se acabó? Nadir levantó el cuaderno, hojeándolo con manos temblorosas. El texto dice que el ciclo se rompe, solo si el guardián renuncia voluntariamente. Erian la miró a los ojos, temiendo lo peor. ¿Renuncias, Selva? Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Sí, renuncio. Nunca seré la guardiana de esta maldición. Al pronunciar esas palabras, la isla entera lanzó un último rugido, pero no de furia, sino de derrota. Las grietas se cerraron, el resplandor rojo desapareció, y las piedras de la torre dejaron de temblar. El espectro del capitán apareció por última vez, apenas un destello de luz en medio de la penumbra. Su voz sonó más tranquila que nunca. Habéis hecho lo que yo no pude. Habéis vencido donde todos fallamos. Ahora, la isla duerme. La figura se desvaneció lentamente. Y con él, el último eco de la maldición. Los cuatro cayeron de rodillas, agotados, mirando cómo la noche volvía a ser solo noche. El mar estaba en calma, y por primera vez desde que habían llegado, la isla de San Servando parecía un lugar muerto, vacío, pero libre. Lyra rompió el silencio, con la voz temblorosa. Lo conseguimos. Nadir sonrió débilmente. Y seguimos vivos, contra todo pronóstico. Erian abrazó a Selva con fuerza, sintiendo como ella respiraba, débil pero real, humana. Sí, seguimos vivos. Pero mientras se alejaban de la torre, una última inscripción brilló en el suelo, apenas visible bajo la ceniza. Decía: el sueño puede durar siglos, pero todo sueño termina. Erian lo leyó en silencio, y aunque no dijo nada, un escalofrío recorrió su espalda. La isla dormía. Por ahora.